Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes 10 de marzo del año 2014 a Informa TV. Hoy estaremos viendo que rescata derechos humanos a 30 jornaleros maltratados en Sonora. También estaremos viendo que UNICEF llama a eliminar las barreras que obstaculizan la educación para las niñas en Chile. En materia internacional veremos que Naciones Unidas lanza campaña contra el reclutamiento de menores. También estaremos viendo que este mismo organismo de Naciones Unidas urge a los estados a perseguir los actos genocidas. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Iniciamos primeramente con nuestra información nacional. Por la violación del derecho humano al debido proceso, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de actuar en contra del interés superior del niño, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación dirigida al presidente municipal de Teoloyucan. Lo anterior, luego de que policías municipales y una oficial calificadora mediadora fuera del marco de sus atribuciones, intervinieron en la disputa de una pareja por la custodia de su hijo, quien luego de quedar bajo el resguardo de la madre, perdió la vida en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación de las autoridades competentes. Una denuncia ciudadana alertó al personal de los derechos humanos que un grupo de 30 trabajadores del campo, traídos con engaños desde Nayarit, deambulaban por colonias de la periferia allá en Hermosillo, Sonora. En un comunicado de prensa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora detalló que los jornaleros fueron reclutados con falsas promesas de empleo digno y prestaciones laborales por coyotes en la comunidad de Ruiz, Nayarit, quienes viajaron más de 1.100 kilómetros en condiciones infrahumanas para llegar a campos agrícolas de Pesqueira en la zona rural de Hermosillo. Estas personas ya fueron rescatadas. Con el objetivo de profesionalizar el trabajo de las personas involucradas en la capacitación y al personal interesado en la educación de formadores de derechos humanos, durante la semana pasada se llevó a cabo el tercer taller regional para capacitadores de organismos públicos de derechos humanos de la zona este. Dicha actividad se dividió en 4 módulos que abordaron temas como marco jurídico nacional e internacional que permitan el desarrollo de habilidades, cultura de los derechos humanos, la procedencia del juicio de amparo contra adicciones o reformas a la Constitución, los derechos humanos de comunidades indígenas, entre otros. Y este tercer taller se llevó a cabo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla. Autoridades municipales, policías estatales y representantes del sector educativo ocupan los 3 primeros lugares en denuncias por violaciones a los derechos humanos en Guerrero. Así lo reveló un informe presentado por la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de aquel estado. Al respecto, Hipólito Lugo Cortés, visitador de ese organismo, señaló que las 1.100 quejas que cada año recibe la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la mayoría son referentes a situaciones administrativas que son atribuibles a funcionarios de los gobiernos municipales. El delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Abraham Hernández Patiño, dio a conocer que han recibido denuncias por desaparición forzada, mismas que han remitido a la oficina del Estado en Jalapa, Veracruz. Resaltó que la dependencia a su cargo mantiene un programa constante donde se informa a las mujeres sobre los mismos derechos que tienen, al igual que el hombre, en el caso de denuncias, expedientes o recomendaciones donde ellas estén involucradas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó un donativo económico a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del Estado de México, AMANC. Esto con el fin de ayudar en el tratamiento de los menores afectados con dicho padecimiento.
Por su parte, el director general de Administración y Finanzas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Sergio Holguín del Mazo, resaltó que por tratarse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el de las niñas y el de los niños, cualquier esfuerzo que se haga en torno a ellos vale la pena. Es importante destacar que el monto recaudado es producto de las aportaciones voluntarias hechas por las y los servidores públicos de la CODEM. Por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregará el reconocimiento Hermila Galindo 2014 a Roselia Gutiérrez Luis en la categoría individual y a la Casa de la Mujer Indígena Ichicahualistil Cihuame, la Fortaleza de las Mujeres, en la categoría de Organización de la Sociedad Civil. Esta ceremonia de entrega de reconocimiento estará encabezada por la presidenta del organismo, la doctora Perla Gómez Gallardo, así como por integrantes del jurado y se realizará el día de hoy, 10 de marzo, en punto de las 12 horas, en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, anunció que en esta semana presentará un informe sobre la situación en Michoacán y además emitirá diversas recomendaciones a autoridades de ese estado. Entrevistado en el Senado de la República, donde acudió a la entrega de la presea Elvia Carrillo Puerto, expuso que dichas recomendaciones estarán dirigidas al gobierno y al Congreso estatal, así como a varios municipios. Además, aseguró que en varias zonas del estado como Tepalcatepec, Cualcuamán, Aquila y Aguililla, entre otras, no hay condiciones jurídicas para aplicar la ley. En torno a esto, el Ombudsman Nacional reconoció que varios municipios son tierra sin ley, al tiempo que comentó que los grupos de autodefensa son turbas de personas que no están en condiciones de destituir a nadie. Y bien, esto es lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso de Michoacán. Esto es parte de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Es momento de conocer lo que sucede en materia de derechos humanos, pero esta vez a nivel Iberoamérica. En Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional, Quindío, alertó sobre el aumento de los casos de violencia sexual en esa región del país. Según cifras de la Secretaría de Salud de Quindío, mientras que en 2012 se registraron 148 denuncias de violencia sexual, para el año 2013 la cifra ascendió a 331 casos, lo que significa un incremento de un 124%. A juicio de la defensora regional de Quindío, Piedad Correal Rubiano, lo que resulta más grave es que en 266 casos, es decir, el 80%, las víctimas son menores de 14 años. Un total de 159 casos en menores de 10 a 14 años de edad, 69 casos de 5 a 9 años, 37 casos de 1 a tan solo 4 años de edad y un caso de una bebé de tan solo 4 meses. La representante de Naciones Unidas, Navi Pillay, dijo que Honduras es un ejemplo a seguir en materia de derechos humanos, esto por sus avances significativos tras la crisis política en 2009. La funcionaria de Naciones Unidas se reunió en Ginebra, Suiza, con la canciller de Honduras, Mireya Agüero, quien le entregó una carta en la cual el presidente Juan Orlando Hernández solicita la apertura de una sede permanente de Naciones Unidas en el país. Ante esto, Navi Pillay destacó que la apertura del sistema internacional de derechos humanos y la voluntad política del gobierno hondureño para avanzar en el tema son muy significativos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Chile realizó este pasado viernes un llamado al sistema escolar de aquel país a que elimine las barreras institucionales y de esta manera
las niñas logren equidad de género en la educación, como lo es la continuación de sus estudios cuando están embarazadas y cuando son madres, y además asegurar que tengan los mismos aprendizajes que los hombres en materias como matemáticas y ciencias. Según el mapa de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, existen al menos 57 focos de conflicto relacionados con licencias de exploración y explotación, extracción minera y construcción de hidroeléctricas. De ese total, 17 están ubicados en el norteño territorio de Huehuetenango, mientras otros 7 se encuentran en el departamento de Guatemala. Por este motivo, la Procuraduría de los Derechos Humanos recomienda en el reporte avanzar en la discusión de una nueva ley que sea en cuestiones de minería. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos nuevamente un breve corte y regresamos con ustedes. Es momento de que usted conozca lo que sucede a nivel internacional. Y comenzamos informándole que la Organización de Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, destacó este pasado viernes la importancia de impartir cursos de educación sexual en las escuelas desde los 12 años para familiarizarse con el uso de los anticonceptivos. Esta directriz forma parte de las nuevas recomendaciones publicadas durante toda la semana pasada por la Agencia de Naciones Unidas sobre el acceso a los anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados y sobre la información relativa a la educación sexual. La Agencia de Naciones Unidas, la OMS, recomienda además que todas las personas interesadas en el uso de anticonceptivos puedan tener acceso a la información sobre los diferentes métodos que existen. En días pasados, Human Rights Watch denunció que las tropas desplegadas por Francia y por la Unión Africana en República Centroafricana son insuficientes para contener la violencia y proteger a la población musulmana. Este organismo indicó que las milicias anti-Balaka están atacando a los centroafricanos musulmanes en represalia por abusos cometidos por el grupo rebelde Seleka, de mayoría musulmana, que se hizo con el poder tras perpetrar un golpe de Estado contra el expresidente Francois Bozizé en marzo del año 2013. Ante esta situación, Human Rights Watch urgió a la Unión Europea y a otros países a asistir de inmediato a las fuerzas francesas y de la Unión Africana. Además, llamó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a autorizar con urgencia una misión de paz. Continuando con otra información, le comento que Magdalena Sepúlveda, relatora de la ONU sobre pobreza extrema, alertó este pasado viernes que el propósito de fortalecer en lo económico a la mujer será una ilusión si no se tiene en cuenta el trabajo no remunerado que hace en sus hogares. Esta experta chilena recordó en el marco internacional del Día de la Mujer que en la mayoría de los países, las mujeres, especialmente aquellas que viven en la pobreza, trabajan más horas que los hombres cuando se tienen en cuenta las tareas de cocinar, lavar y cuidar a las niñas y niños y ancianos. Además de esto, la funcionaria de Naciones Unidas subrayó que estas responsabilidades siguen siendo una enorme barrera para la igualdad de género y obstaculizan el ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos a la educación, al trabajo decente, a la salud, entre otros. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM e Interpol suscribieron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer la lucha contra la trata de personas y el contrabando de migrantes en las fronteras. En virtud de este compromiso formalizado la semana pasada en Ginebra, Suiza, ambas organizaciones incrementarán el intercambio de información, en particular sobre falsificación de documentos de viaje, y colaborarán en la formación de policías y agentes de inmigración. También implementarán proyectos conjuntos relacionados con estos delitos. Pasando a otra información, le comento que la ONU lanzó la campaña oficial, la campaña global,
niños no soldados, para poner fin al reclutamiento de menores por parte de ejércitos y grupos armados involucrados en conflictos, un problema que está presente sobre todo en 8 estados. De los 8 países mencionados en un informe de Naciones Unidas sobre esa cuestión, 6, Afganistán, Chad, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia y la República Democrática del Congo, ya han firmado planes con Naciones Unidas para acabar con la presencia de menores en sus ejércitos, y Yemen y Sudán han expresado también su compromiso a actuar también en este sentido. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió este pasado viernes a los estados que todavía no han ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio a hacerlo. Durante un encuentro de alto nivel celebrado en Ginebra, Suiza, para conmemorar el 65 aniversario de la adopción de este instrumento internacional, Navi Pillay señaló que los estados tienen la obligación de prevenir y perseguir este crimen. Cabe señalar que esta convención, a la cual les acabo de nombrar, fue el primer tratado adoptado por Naciones Unidas tras su creación y ha sido ratificado ya por 144 estados. Entre otros objetivos, también ha permitido la creación de tribunales para juzgar los actos de genocidio cometidos en Ruanda, Camboya y la ex Yugoslavia. Pasando a otra noticia, le informo que el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, se reunió durante la semana pasada con líderes comunitarios religiosos en Kiev, la capital de Ucrania, a quienes manifestó el papel que podría representar la Iglesia para promover un diálogo inclusivo en ese país. Durante esas conversaciones, Jan Eliasson también resaltó la importancia que tiene ayudar a distender la situación y a calmar los ánimos. Además de esto, informó al Consejo de Seguridad vía teleconferencia de la situación en el terreno y acerca de las reuniones que ha mantenido con autoridades interinas de ese país, así como de las amenazas que recibió el enviado especial de la ONU, Robert Serry, por parte de hombres armados durante su visita a Crimea. Esto es lo que sucede en parte de todo el mundo en materia de derechos humanos, y así nos despedimos, esperando que el día de mañana podamos contar con su asistencia. Nos vemos hasta entonces.